A ver, eh, ¿quieren que les haga un refuerzo, un mini refuerzo teórico o prefieren que la clase sea más que nada centrada en problemas de aplicación? Y ahí vamos viendo como revisando lo de la energía, o sea, viendo esto de la teoría. Teoría un poquito. Muy bien, ya vamos a ver cómo vamos a hacer esto junto a la teoría, para que no se me vayan a perder también. Déjenme veo algo que quería buscar algo. Mm, Vamos con un problema. ¿Cuál va a ser? Les voy a poner un problema que es sencillo, pero no se asusten por la imagen. ¿Ok? Es tranquilo, pero no se asusten por la imagen, porque por lo general creo que eh, es rara la imagen que les voy a poner. Rara porque ya van a ver por qué. Ok, vamos a ver el problema. Nos dice, un collarín de 0,6 kilogramos puede deslizarse a lo largo de una varilla semicircular, horizontal ABD, de 200 milímetros de radio. Ok, con la ayuda de un resorte cuyo extremo inferior está fijo en el punto E. Estoy grabando, no me acuerdo, perdón. Eh, sí, ya. Eh, Tal como se muestra en la figura adjunta, el resorte tiene una longitud natural de 250 milímetros y una constante de 135 newtons sobre metro, ¿verdad? De ahí que nos dice las longitudes del resorte. Cuando el collarín está en las posiciones A, B y D, son 562,14, 384,61 y 352,14 en milímetros respectivamente. Nos dice que despreciemos la fricción, ¿ok? Despreciemos la fricción y conociendo que el collarín se suelta del reposo en el punto A, ¿verdad? Desde el reposo en el punto A nos pide determinar la rapidez del collarín que va a tener en el punto B. Ok, ¿qué significa esto? ¿O cómo lo podríamos resolver? Lo primero es que nosotros, ¿qué podemos aplicar? La primera consideración es que podemos aplicar conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí o no? Eh, Dame un ratito. Ya, ahí está. Nosotros podemos aplicar conservación de la energía, ¿verdad? Aplicar conservación. ¿Por qué podemos aplicar conservación? Porque si se dan cuenta, al no haber fuerzas no conservativas o fuerzas o trabajos externos, ¿verdad? El sistema va a mantener la energía mecánica como constante, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? Que aquí la energía mecánica va a permanecer constante para este sistema. Chun, 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 chun. Me veo algo. Ya. En un ratito, que creo que estoy poniendo algo que no quiero poner. Ya, aplicar conservación. Entonces, ¿en dónde nos interesa aplicar conservación? Pues nos dice que analicemos, el primer dato es que la rapidez en A nos dicen que es de 0 metros sobre segundos, ¿verdad? 0 metros sobre segundo. Ok, ¿qué más conocemos? Que la posición justamente de la partícula en ese punto, ¿verdad? Nos dicen que la longitud del resorte, ojo, ahí nos están hablando de longitudes, no voy a tener que usar este gráfico para nada, aunque parece que hay que usarlo. Nos dicen que la longitud en A del resorte es de 562,14 milímetros, ¿verdad? Ok. ¿Qué más nos dan a conocer? Nos piden que cuál va a ser la rapidez en el punto B, es desconocida, pero conocemos que la longitud que se estira el resorte cuando llega a B es de 384,71 milímetros, ¿verdad? Y a su vez conocemos que la masa que va a tener el collarín es de 0,6 kilogramos, ¿verdad? ¿Sí se ve bien la pantalla? Ya. Como les decía, podemos aplicar conservación de la energía mecánica porque justamente al no haber fuerzas externas que estén haciendo que el trabajo varíe,
bueno, que estén haciendo que el sistema pierda energía. Como ustedes saben, la energía o el delta del cambio de la energía va a permanecer constante, es decir, que es nulo, ¿verdad? Ok, entonces la variación de energía mecánica es nula. Eso es lo mismo que decir que la energía mecánica en A, ¿verdad? Y la energía mecánica que tengamos en el punto B, por ejemplo, en estos dos puntos, que es donde son nuestros puntos de interés, van a tener la misma energía mecánica, ¿cierto? Otro dato que tenemos es que la longitud inicial del resorte es simplemente, aquí nos dice de 250 milímetros antes de olvidarme, y también conocemos que la constante de deformación del resorte es 135 newton sobre metro, ¿verdad? ¿Qué me dicen en el chat? Tun, 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 tun. Ya, ahí tendríamos eso. Eh, entonces, como ya sabemos, cuando hay trabajos de fuerzas solo conservativas, ¿verdad? La conservación, la energía mecánica se va a conservar, ¿verdad? Cuando hay fuerzas conservativas. En este caso, ¿cuáles son las dos fuerzas conservativas que aquí actúan? Si se dan cuenta, son dos fuerzas, la gravitacional, que es una fuerza conservativa, y y la elástica, que también es otra fuerza conservativa, ¿cierto? Tenemos dos fuerzas conservativas actuando, la fricción está interactuando, entonces no hay problema. Ok, si se dan cuenta, el collarín, si ustedes lo ven, el resorte, ¿qué es lo que hace? Aquí tengo el resorte y se mueve por toda esta porción semicircular, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven aquí, el resorte va a mantenerse a una misma altura, se mantiene a una altura fija, ¿sí o no? Aquí lo que uno puede escribir son todas las energías mecánicas que podríamos asociar, ¿verdad? Por ejemplo, la masa, gravedad, la posición en A, ¿cierto? Para la potencial, más un medio de la masa, la rapidez que la partícula tendría en A, al cuadrado, la cinética, más un medio de K, la deformación que tiene el resorte, al cuadrado, ¿sí o no? Esa sería la primera porción que habría en A. Ahora, en B, ¿qué tendremos? Otra vez la energía potencial asociada en B, ¿cierto? Más la energía cinética asociada en B, la rapidez de B al cuadrado, más un medio de la constante del resorte y la deformación del resorte al cuadrado, ¿sí o no? Son todas las energías que tenemos. Tenemos la energía potencial, ¿verdad? La energía U potencial gravitacional, que ustedes saben que es masa, gravedad por la posición que tenga la figura, perdón, la partícula. La energía potencial elástica, que ustedes recordarán que es un medio de K, la deformación que tenga el resorte al cuadrado, ¿cierto? Y por último hay una energía cinética asociada, que es K, de un medio mv, la rapidez al cuadrado, ¿sí o no? Recuerden qué es la rapidez. Bien, estas son las energías que podríamos asociar. Ahora, como yo les decía, el collarín se mueve, si ustedes lo ven aquí, a un extremo fijo, o sea, se mueve a una altura fija. ¿Eso qué significa? Que la energía potencial va a ser cero, ¿verdad? Porque si esta energía de acá, la energía potencial en A, y esta energía potencial en B, son las mismas, ¿verdad? Tanto la de A como la de B se supone que van a ser la misma energía potencial. No hay variación en la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Porque si esto lo mando acá a restar, ¿qué va a pasar? Pepe, que es igual a Pepe, se van a contrarrestar, ¿sí o no? Entonces, estas dos energías potenciales, al no haber un cambio en la posición vertical, porque recordemos que la energía potencial gravitacional, ¿qué es? ¿Cómo se define, chicos? Es el potencial que tiene un cuerpo para cambiar de posición, sin importar la trayectoria. ¿Sí o no? Esa era la energía potencial gravitacional. Ok. ¿Qué otro dato conocemos? Conocemos que la rapidez en el punto A es nula, ¿sí o no? Es nula, ¿ya? Eso conocemos. Y ahora sí, el resto de datos, si se dan cuenta, ¿qué nos va a quedar aquí si nosotros seguimos trabajando?
nos va a quedar, por un lado, un medio de la constante de resorte, la deformación del resorte al cuadrado, y esto aquí va a ser igual a un medio de la masa, la rapidez en v al cuadrado, que es la que buscamos, más un medio de la constante de resorte por su deformación al cuadrado. ¿Sí o no? Hasta ahí nos quedaría la ecuación. Ahora, si ustedes también son observadores, ¿qué otro término nosotros aquí podríamos simplificar? Si ustedes se dan cuenta, si agarramos y multiplicamos por 2 ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Esos dos que están en el denominador para todos los términos se van a simplificar, ¿cierto? Cosa que, ¿qué nos va a quedar? K, la deformación del resorte en A al cuadrado, va a ser igual a la masa, la rapidez en B al cuadrado, si usted hace la distributiva de ese 2, ¿sí o no? Más K, la deformación delta de X de B al cuadrado. ¿Estamos o no estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Esto de acá de aplicar conservación, se los voy a poner mejor acá. Y acá vamos a poner los datos. ¿Ok? Datos. Listo. Entonces, ahora, ¿qué más necesitamos? La deformación para cada uno de estos resortes, yo la puedo obtener, ¿cierto? ¿Por qué? La deformación del resorte en ¿a qué va a tener que ser igual? A la longitud del resorte en la posición A menos su longitud inicial, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esto? La longitud en A me la dan a conocer, es 562,14 milímetros, menos la posición del resorte inicial, que sabemos que es 250 milímetros, ¿sí o no? Ya. ¿Esto cuánto nos va a dar? Si ustedes realizan ese cálculo es 312,14 milímetros, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? 312,14 milímetros. Ok. Y ahí ya tenemos una de las primeras deformaciones, ¿cierto? ¿Qué más nos interesa? Pues si se dan cuenta, el prefijo mili, para trabajar esto directamente en metros, recuerden que mili es una potencia de por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces, esta deformación yo también la puedo trabajar como 312,14 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí o no? Ahí está el prefijo mili. Esta potencia de 10 es mili, ¿sí o no? Y este mismo, esto de acá también lo vamos a repetir, pero simplemente ahora para la deformación que tendría el resorte en B. ¿Sí o no? Aquí vamos a cambiar este dato. Acá también nos va a dar otro dato. Entonces, la deformación que tiene el resorte en B es igual a la longitud de B menos la longitud inicial. Ahora aquí como dato, la longitud de B es 384,71, a diferencia de la de A. Esto de acá, ¿cuánto nos daría, chicos? 134,71, si no me equivoco. Ya, 134,71 milímetros. ¿Sí o no? Y podemos aplicar lo mismo. Para convertirlo directamente en metros, simplemente podemos aplicar los prefijos del sistema internacional y lo podemos dejar a una potencia de 10. Y ahí si se dan cuenta, tenemos la deformación en A, tenemos la deformación también en B. ¿Ok? Simplemente porque como dato ya nos daban las longitudes. Así que se dan cuenta el gráfico, nosotros no usamos ninguna información del gráfico. La única información que usamos es que se mantiene a la misma altura. Pero ahí no usamos ningún otro dato, ¿cierto? Ahora sí, simplemente hay que sustituir los datos, ¿verdad? Y ahora aquí simplemente hay que sustituir los datos y despejar la rapidez, ¿cierto? Aquí que nos va a quedar que la constante delta de x al cuadrado, este término lo mandamos a restar, ¿cierto? Nos queda menos la constante, la deformación de b al cuadrado, es igual a la masa y la rapidez de b al cuadrado, ¿sí o no? Volvamos a despejar. Si la masa manda a dividir todo, bueno, de hecho, dense cuenta algo. K con K se puede hacer un factor común bien bonito, ¿verdad? Cosa que nos queda K, la deformación de delta X al cuadrado, menos la deformación de B al cuadrado. Y esa masa
puedo mandarla a dividir y nos quedaría esta ecuación, ¿verdad? Esta es la rapidez de b al cuadrado, ¿sí o no? Esa será la rapidez en b al cuadrado. Entonces, si yo quiero la rapidez, simplemente ya extraemos la raíz cuadrada, ¿cierto? Si extraemos la raíz cuadrada, obtendríamos la rapidez en b, ¿sí o no? ¿Alguna duda hasta ahí con la solución de este problema? ¿O todos estamos bien? A ver, ¿hasta ahí tienen algún... ¿Todo está ok? ¿O hay alguna parte que digan, está dudosa"? ¿Ahí está todo bien? ¿O hay alguna parte que esté dudosa? Entonces aquí nos queda reemplazar los datos. Déjenme, voy reemplazando. K, ¿dónde está? 135. 135. Acá será 312,14 por 10 a la menos 3 al cuadrado menos 134,71 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Siento incómodo escribiendo. ¿Ya? Y sobre la masa que era 0,6 si no me estoy equivocando. 0,6 raíz cuadrada. ¿Sí o no? Ahí estaría todo. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. ¿Qué nos dice? Eh, un bloque de 4 kilogramos en reposo. Se le aplica una fuerza horizontal que varía con la posición X, tal como se muestra en la gráfica adjunta.
Considere para el bloque y la superficie un coeficiente de rozamiento cinético de 0,25, que se desplaza de 0 a 6 y nos piden varias cositas. Entonces, aquí, ¿cuál es el concepto que uno tiene que recordar? El concepto que uno tiene que recordar, ¿cuál es? Que si a ustedes le dan una fuerza que depende de una posición, en este caso, digamos, si es una fuerza horizontal, ¿cierto? Una fuerza X, ¿verdad? Una fuerza que depende de X, ¿cierto? Esta fuerza, si uno la integra, ¿verdad? La integral de dicha fuerza, ¿cierto? La integral es el trabajo. Si usted integra de una posición X sub 0 a una posición X, una fuerza horizontal, esto nos da como definición el trabajo, ¿sí o no? Esto en una dimensión, ¿sí o no? Que esto es lo que me imagino que han de haber leído en el libro. Entonces aquí vamos a tener que trabajar. Por definición, recuerden que realmente el trabajo se lo define como la integral de un, por ejemplo, de un punto 1 a un punto 2, una curva, del desplazamiento, del producto punto, el desplazamiento, el diferencial de... ¿verdad? Eso si ustedes lo buscan en internet. Pero en este caso nos importa trabajar con esta definición, ¿cierto? Esto es para una fuerza variable, ¿verdad? Esto es para una fuerza que varía en la posición. Si es para una fuerza constante, ¿cierto? Simplemente el trabajo, recuerden que se lo puede calcular como el producto punto de dicha fuerza y el desplazamiento realizado, ¿sí o no? Si es una fuerza constante. Si varía, hay que realizar la integral, pero si es una fuerza constante, simplemente el producto punto. Ok. Teniendo esto, simplemente vamos a buscar. Si se dan cuenta, la gráfica es una función decreciente, ¿sí o no? Nos da una gráfica de función decreciente. ¿Ya? Nos dan esta gráfica. Entonces, por definición, si yo quiero el trabajo de esta fuerza, es el área bajo la curva, ¿sí o no? Todo esto de acá me representa el área bajo la curva. Entonces aquí podemos tomar dos formas. Como es simplemente una figura geométrica conocida, no nos vamos a poner a integrar. Simplemente hay que reconocer el concepto que el área bajo la curva me va a representar el trabajo, ¿sí o no? Entonces aquí el trabajo, ¿cuál va a ser? La base por la altura entre dos, porque es un triángulo. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad? Entonces aquí si se dan cuenta la base va de 0 a 6, o sea, 0 a 6, y la altura simplemente es 90. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, este trabajo, si nosotros lo reescribimos, ¿por qué siento incómodo el escribir aquí? Entonces, el trabajo, ¿cuánto nos va a dar? 90 por 6 entre 2, ¿cierto? Estos 6 entre 2 es 3, 180 joules. Ahí el trabajo que realiza esa fuerza horizontal es un trabajo de 180 joules. ¿Sí o no? Eso es lo primerito, ¿verdad? Mm, ujú. ¿Qué más necesitamos? Nos dicen que el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, ahora sí es importante que nosotros calculemos dicha fuerza, ¿verdad? Porque aquí, en teoría, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que aquí tenemos un bloquecito, ¿verdad? Que está interactuando con una fuerza X que depende de la posición, ¿cierto? Pero a su vez hay una fuerza de fricción cinética que está interactuando con el cuerpo, ¿verdad? Una fuerza F sub K. Como no hay más datos, podemos asumir que dice en el chat. ¿Ah? Ya, aquí hay que tendremos masa gravedad y una fuerza normal. No, sí, muchas gracias. El trabajo es 270. Aquí multipliqué mal. Ya, 270 joules. Esto es lo que estamos tratando de modelar. Entonces,
hay que buscar la fuerza X. Sí o sí tendremos que usar la fuerza X, porque en este caso, si se dan cuenta, la fuerza de fricción cinética va a depender de la posición también. Ya van a ver por qué. Entonces, busquemos la fuerza F. Si se dan cuenta, para encontrar la fuerza F, nosotros ya conocemos un dato. La fuerza F va a estar representada por una función lineal. ¿Sí o no? ¿Una función lineal de qué tipo? Y es igual a mx más b. ¿Sí o no? Ahora, el b, como ustedes recordarán, ¿qué representa? El intercepto de la gráfica con el eje y, si esta parte desde el cero. ¿Sí o no? Entonces, aquí el intercepto yo ya lo conozco. Es simplemente 90. Directamente yo ya conozco ese dato. 90. Y ahora la pendiente sería lo que nos faltaría encontrar. En este caso, si se dan cuenta, la pendiente tiene que ser decreciente. Y la pendiente la podemos encontrar rápido, ¿verdad? Si este es un punto 2, un punto x, y, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto vale? El punto P2, pongámosle, es igual a 6,0. Y si este es el puntito 1, nosotros en cambio de este que sabemos que es 0,90, ¿verdad? XY. Y ustedes saben que la pendiente, el cambio, delta Y sobre delta X, ¿cierto? Entonces aquí simplemente reescribiendo, aquí sería 0 menos 90 entre 6 menos 0, ¿verdad? Estoy escribiendo mal. 0 menos 90 entre 6 menos 0. Ya, y esto será 90 entre 6. Nos daría que la pendiente M es igual a menos 15, ¿sí o no? Entonces la fuerza que depende de la posición, en este caso nuestra fuerza F, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 15x, ¿cierto? Menos 15x más 90. Esa va a ser nuestra fuerza F de X, la que va dependiendo de, la que va variando de 0 hasta 6, ¿sí o no? Tan, 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 tan. Entonces, con esto nosotros también podríamos integrar, si nosotros quisiéramos. Ahora, casi hago una cagada porque les iba a decir que hay que integrar también la fricción, pero la fricción en este caso no, porque el coeficiente de fricción cinético es constante, ¿verdad? Entonces, por definición, la fuerza de fricción cinética, esta sí va a ser siempre mu sub k por la normal, ¿cierto? La fuerza de fricción cinética siempre es mu sub k por la normal. Por el diagrama que nosotros tenemos acá, que hicimos hace un ratito, ¿qué podemos encontrar? Directamente por sumatoria de fuerzas en el eje Y, al estar equilibrados, solamente que tengo una normal positiva y un peso, ¿cierto? Que es cero. Entonces la normal tiene que ser igual a la masa por la gravedad. En este caso la fricción cinética es constante. Entonces nuestra fricción cinética, ¿cómo va a quedar? Como mu sub k por la masa del bloque por la gravedad. ¿Sí o no? Un ratito. Ya. Entonces ahí ya tenemos nuestra fuerza de fricción cinética. Como es una fuerza constante, el trabajo que va a hacer en este caso la fuerza de fricción cinética, ¿cuál va a ser? La fuerza de fricción cinética por el desplazamiento horizontal, porque justamente ambos son vectores horizontales, ¿cierto? Pero en este caso es negativo, ¿verdad? ¿Por qué va a ser negativo? Porque si ustedes se dan cuenta, la partícula de dónde a dónde se mueve. Se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? Se mueve desde x igual a 0 hacia x igual a 6, ¿verdad? Aquí se mueve hasta 6 y parte desde la posición de 0 metros, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el vector de desplazamiento se mueve hacia la derecha, pero la fricción cinética, en cambio, se está moviendo hacia la izquierda, entonces son opuestos. Entonces, aquí el trabajo de la fricción cinética, ¿cuál va a ser? Negativo de mu cinético, la masa gravedad, y el desplazamiento. El desplazamiento en X ya lo podemos conocer, ¿sí o no? Es la posición final menos la posición inicial, ¿sí o no? ¿Y esto qué va a ser? 6
menos cero, ¿verdad? Entonces el desplazamiento en X es de 6 metros positivos, ¿sí o no? Entonces acá nos va a quedar la de X y aquí nosotros ya conocemos todos los datos, porque si se dan cuenta, conocemos que tiene un bloque de masa 4 kilogramos y el coeficiente de fricción cinético. Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? El trabajo de la fuerza de fricción cinética es igual a menos 0,25, la masa que es 4, 9,81 y 6. ¿Sí o no? Vamos a ver cuánto da. 9,81 por 6. ¿Me confirman que entonces nos queda lo mismo? 4, 0,25, 6, sí. Ya. Esto aquí me da que es un trabajo negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Pues que está haciéndole perder energía al sistema, ¿verdad? Que a ver aquí. Menos 58,9 joules, dejémosle redondeado. Menos 58,9 joules. ¿Sí o no? Ujú. Menos 58,9 joules de fuerza de fricción cinética. De trabajo ejercido por la fuerza de fricción cinética, perdón. En el siguiente literal, ¿qué nos piden conocer? El trabajo neto sobre el bloque. Ok, entonces, el trabajo neto que se ejerce en este bloque, ¿cuál va a ser? Pues la suma de cada uno de los trabajos que se ejerció. En este caso, de la fuerza variable F y la fuerza de fricción cinética. ¿Sí o no? ¿Esto a cuánto nos va a quedar? La fuerza variable nos dio 270, más la fuerza, el trabajo ejercicio por la fricción cinética es menos 58,9. Nos queda 150. Entonces el trabajo neto, ¿cuál es? 211,1 joules, ¿cierto? 211,1 joules. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más necesitamos? Para el literal D nos piden conocer cuál es la rapidez que el bloque adquiere luego de realizar este desplazamiento. Es decir, estamos buscando cuál es la rapidez cuando hayan recorrido los 6. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar? Podemos aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Sí o no? Vamos a aplicar ese teorema. ¿Qué nos decía el trabajo? El teorema, que el trabajo neto es igual a ¿qué cosa? A la variación de la energía cinética. ¿Y esto de acá es válido para qué? Es válido para fuerzas constantes como para fuerzas variables, ¿sí o no? Esta ecuación es válida para todo. Siempre que usted conozca el trabajo neto, se puede usar. ¿Ya? ¿Ya? Conocemos el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a un medio de la masa, esa rapidez final que busco al cuadrado, menos un medio de la masa, la rapidez inicial al cuadrado. Si se acuerdan, el problema nos dice que parte del reposo. Si no me equivoco. Ujú. Ya. Entonces, se puede cancelar este término y ¿qué nos va a quedar? Que el trabajo neto es igual a un medio de la masa, la rapidez final al cuadrado. Despejando, ¿qué nos queda? Dos veces el trabajo neto. Si se dan cuenta, quedaría igual masa, rapidez final al cuadrado. Demos la masa a dividir. Y esto es la rapidez final al cuadrado, ¿cierto? La rapidez b al cuadrado final. Y ya, simplemente aquí se dan cuenta dos veces bajo neto. La masa, una raíz cuadrada, nos va a dar la rapidez final de la partícula, ¿cierto? Utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Esto cuánto sería? Esto sería 2 por 211,1 entre la masa que es 4 y una raíz cuadrada.
Esto es igual a la rapidez final. Esto nos da 10,2 metros sobre segundo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. 10,3 metros sobre segundo, perdón. 10,3 metros sobre segundo es igual a la rapidez final que va a tener este bloque cuando llega a la posición de 6 metros. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahora en semestre, ¿qué temas son los que se les han hecho más difíciles? En semestre, en todo lo que llevan de semestre. ¿Qué temas son los que más han visto como más dificilitos? Ujú. A ver, por aquí estaba viendo algo que me gustaría ver con ustedes. Una pregunta teórica. Esto quiero buscar, una pregunta teórica. Antes de seguir con ejercicios prácticos, quiero buscar una pregunta por aquí teórica, 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 teórica. Na, 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 na. No encuentro la pregunta teórica que me gustaría mostrar. ¿Esta? No. Mm, ¿Ya vieron puntos estables e inestables? Por si acaso, han visto eso. Fuerzas conservativas sí me dijeron, ¿verdad? Esta no es lo que quería mostrarles, pero bueno. Hasta diagramas de energía. Ya, hasta diagramas de energía. Muy bien. Eh, ¿Sí entendieron bien los diagramas de energía? Sí, sí los cacharon bien. Sí, sí entendieron totalmente los diagramas de energía. ¿O tienen alguna duda con diagramas de energía? A ver, vamos a ver algo de diagramas de energía, ¿ok? Vamos a ver una pregunta teórica por aquí que tengo. No sé de cuándo es esta tarea, pero vamos a ver, ¿ok? Para hablar de diagramas de energía, ya, vamos a tener primero que hablar un poquito antes de las fuerzas conservativas, ¿ok? Una fuerza conservativa, recordemos que se la puede escribir como la derivada de la energía potencial de dicha fuerza con respecto a X, ¿sí o no? Esa es una fuerza conservativa. Por definición, la fuerza conservativa es la derivada de la energía potencial del cuerpo con respecto a X. Ahora, una fuerza conservativa, ¿qué pasa? No depende de la trayectoria, sino, sí, no depende de la trayectoria, ¿verdad? Lo primerito. Déjenme buscar una cosita mm, para usar unos gráficos. Que me gustaría usar un gráfico. Ya. Como saben, no depende de la trayectoria. Un ejemplo de una fuerza conservativa que no depende de la trayectoria, ¿cuál es? Es la energía potencial gravitacional, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la energía potencial gravitacional cumple con que sin importar la trayectoria que siga, esa energía potencial va a poder reescribirse como, perdón, esa energía potencial
no va a cambiar sin importar la trayectoria que siga. Puede seguir cualquier trayectoria que quiera la fuerza conservativa, pero no va a pasar nada, ¿verdad? Otra de las características es que esta fuerza conservativa, recordemos que el trabajo que realiza es reversible. ¿Eso qué significa? Que si usted realiza ese trabajo de izquierda a derecha, puede revertir eso, ¿verdad? O sea, ahora que vaya de derecha a izquierda no va a haber un cambio. Otra de esas características que cumple una fuerza conservativa es que su variación de la energía, ¿verdad? Es que esta se la puede expresar también una energía potencial, se la puede expresar como, o bueno, el trabajo, aquí lo vamos a poner, puede expresarse su trabajo, bueno, aquí no se ve bien, puede expresarse el trabajo de una fuerza conservativa, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, se puede expresar como el negativo de la diferencia entre los valores iniciales y entre el valor final e inicial, o puede expresarse como su trabajo como la resta del valor de la energía inicial, perdón, aquí estoy poniendo mal, menos la energía final, ¿sí o no? Esto es lo mismo que decir que el trabajo que hace una fuerza conservativa es igual al negativo de la variación de dicha fuerza conservativa. ¿Ok? Esta es una de sus características. Que el trabajo que hace una fuerza conservativa se la puede expresar como el negativo de su variación de energía. Como les dije, un ejemplo es el trabajo que hace el peso, la fuerza gravitacional. Si ustedes se acuerdan, el trabajo que hace la fuerza gravitacional es realmente la masa gravedad y sub cero menos la masa gravedad y final. Si se dan cuenta, esto representa la energía potencial inicial y esto es la energía potencial final. ¿Ok? Ya, ya. ¿Qué más? ¿No? Y el trabajo de la fuerza conservativa, el trabajo es cero si la posición no cambia. El trabajo de dicha fuerza conservativa, ¿verdad? Que le vamos a poner el trabajo de la fuerza conservativa, va a ser igual a cero si la posición no cambia. ¿Ok? Por eso se acuerdan que en el collarín, en este primer problema de acá, le dije que el trabajo que realizaría la energía potencial gravitacional iba a ser cero, porque se mantiene a la misma altura, no cambia en posición vertical. Entonces, por eso la energía potencial gravitacional se volvió nula. Les dije que iba a ser la misma y por lo tanto se iba a cancelar, porque la variación de esa energía va a ser cero. ¿Ok? Entonces, el trabajo que realiza una fuerza conservativa sigue estas cuatro puntitos. Y una fuerza conservativa la podemos escribir como el negativo de la derivada de la energía potencial con respecto a X, pero ojo, esto si la fuerza depende únicamente de la posición X, ¿ya? Porque realmente la fuerza conservativa, como van a aprender después en cálculo vectorial, realmente una fuerza conservativa eh, es, es el gradiente de la variación de la energía, el negativo del gradiente de la variación. Pero ahorita no vamos a tener que hablar de eso tanto, ¿ok? No es algo que ahorita abarquemos en el curso, pero sí es relevante más adelante. Entonces acá, vamos a poner acá fuerza conservativa. Ahora, diagramas de energía. Los diagramas de energía, ¿qué son? Pues justamente es la representación gráfica de cómo se comporta la energía. Ahora, esta puede escribirse en términos de X como puede escribirse en términos de Y, ¿sí o no? Perdón, puede escribirse, se me da la palabra, puede ser una gráfica que dependa de X
o si quieren también se puede escribir en términos del tiempo, ¿ok? Pero en este caso vamos a hablar de los diagramas que sean la energía contra la posición, ¿ok? Ya. Estos diagramas de energía, vamos a centrarnos ahorita primero para un diagrama de energía de una fuerza, ¿cuál es la palabra? Se me da el nombre de la palabra, de una fuerza conservativa. ¿Ok? Primero vamos a hablar de eso, de una energía potencial cualquiera, ¿verdad? En esto, de los diagramas de energía, lo que nos interesa tanto es que si la gráfica, si se grafica, por ejemplo, el diagrama de una fuerza conservativa cualquiera, vamos a ponerlo acá, pero una fuerza conservativa cualquiera, y yo hago su diagrama de la energía, ¿ok? Ven acá la energía contra la posición, aunque déjenme, mejor la cambio acá. Ya. La energía contra la posición, la energía potencial de esta fuerza conservativa contra la posición, ¿ok? De nuevo aquí. Supongamos que es una gráfica cualquiera, ¿ok? Supongamos que es esta. Ya, supongamos que esa es la gráfica que nos dan, ¿ok? Si usted observa aquí en la gráfica, podemos observar unos tres puntos que vamos a decir como característicos, ¿ok? Vamos a hablar de unos puntitos característicos, ¿ya? Estos puntitos característicos, si usted observa aquí justo donde cambió la concavidad, en cálculo de una variable, ¿por dónde van? Vamos a decir que aquí tiene una energía 1, ¿ok? Vamos a decir energía A mejor, por una posición A. En cálculo de una variable ya vieron máximos y mínimos, porque ya que con eso es que se explica mejor esto. Bueno, ahorita van a aprender un poquito de cálculo de una variable conmigo. ¿Ok? Les va a ayudar este concepto que les voy a decir. Vamos a decir que aquí es una posición C. ¿Ok? Posición C. Este concepto se entiende mucho mejor sabiendo esa pequeñita cosa de cálculo de una variable, pero bueno. Eh, estos tres puntos que usted está viendo acá representan máximos y mínimos en la función potencial, si usted lo ve. Supongamos que aquí la función siguiera o etc. Ya. Estos tres puntitos que usted ve acá representan máximos y mínimos de la función potencial. Ya. Estos máximos y mínimos de la función potencial, ya, vamos a ponerlo acá. eh, ya. Los máximos y mínimos de una función potencial, por eso está con término U. Recuerden que U es para las energías potenciales. Los máximos y mínimos de una función potencial representan puntos de equilibrio. Para una gráfica van a representar los puntos de equilibrio. ¿Ok? Van a ser puntos de equilibrio. Ahora, estos puntos de equilibrio pueden tener, ¿cuál es la palabra? Pueden tener máximos o mínimos. ¿Ok? Estos puntos de equilibrio lo que tratan de hacer es como que restaurar a la posición en que se encuentra la partícula. ¿Ok? Son puntos, como su nombre lo dice, que tratan de mantener un equilibrio en la partícula. ¿Ya? Ahora,
Aquí pueden haber puntos de equilibrio estable, o también pueden haber puntos de equilibrio inestable. Ok. Los puntos de equilibrio estable, ¿ya? Van a estar representados por los mínimos. Van a ser los puntos mínimos de la función potencial. Mientras tanto, estos puntos donde haya equilibrio inestable van a estar representados por los puntos máximos de la función de energía potencial. ¿Ok? De manera gráfica, usted lo puede ver ahí como estas curvas, ¿cierto? Ya como en donde está cambiando la concavidad, donde usted ve que la curva como que ha cambiado de ir para arriba para abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos puntos de equilibrio inestable, lo que trata de hacer la partícula es que ya no se mantenga en equilibrio, sino que la partícula se mueva o hacia la derecha o hacia la izquierda. Es como que estos puntos de energía tratan de romper lo que sería ese supuesto equilibrio, ¿ok? Que va a tratar de tener en la estabilidad de la energía, ¿ya? Por eso es que hay un punto de equilibrio estable o inestable. Ahora, recuerden un pequeño conceptito. Una fuerza conservativa, ¿verdad? Es igual al negativo de la derivada con respecto a X, de la energía potencial. Recuerden que esto es para una fuerza conservativa, la gráfica que les di. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si ahora me cambiaran la gráfica? ¿Qué pasa si ahora fuera fuerza contra posición? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo nosotros identificaríamos dónde está la estabilidad y dónde está la inestabilidad? Aquí está una fuerza en X. ¿Cómo nosotros identificaríamos la estabilidad y la inestabilidad? ¿Ya? Eh, ¿Alguien tiene ha leído o sabe cómo sería esto? ¿Ya? Supongamos que la función toma este comportamiento, ¿ok? Esta es la fuerza en función de la posición. ¿Ya? Supongamos que esa es la fuerza en función de la posición. Lo que ustedes siguen de saber es qué es la derivada, o sea, cómo de manera gráfica es la derivada. La derivada de manera gráfica, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar justamente los puntos de energía estable o inestable? ¿Qué tal si ustedes dibujan una recta tangente justo aquí al ladito de esta energía potencial que había en el punto A? De hecho, voy a mover un poquito la gráfica de la función. Ya, voy a moverle, la voy a hacer más chiquito, la voy a poner abajo. ¿Cómo identifico un punto mínimo y un punto máximo? Esto lo van a ver también en cálculo de una variable. En el punto de la posición A, ¿sí o no? Centrémonos en A, ahorita. ¿Usted qué observa que hay en la derivada? En la derivada, ¿qué ve que hay aquí? ¿La pendiente qué es, muchachos? Aquí, ¿cómo va cambiando la pendiente? ¿Positiva o negativa? Si usted dibuja aquí las rectas tangentes, ¿cómo son? Si se dan cuenta que es una pendiente decreciente, ¿sí o no? Es decir, que aquí a la izquierda del punto A hay una pendiente decreciente, hay menos de U a de X, ¿cierto? Una pendiente decreciente, ¿ya? O pongamos aquí que du a dx a la izquierda de la posición A es menor a cero, ¿sí o no? A la izquierda es menor a cero. Y ahora, a la derecha, ¿usted qué observa? Si hace la recta tangente, ¿qué es?
Es creciente, ¿sí o no? ¿Ok? En cambio, a la derecha va a ser creciente. Eso representa un mínimo. Eso va a ser un mínimo. Si usted ve que la pendiente a la izquierda y la pendiente a la derecha, por ejemplo, a la izquierda es negativa y a la derecha, en cambio, es positiva, usted lo que está viendo ahí es un punto mínimo. En cambio, tomemos de ejemplo el punto en B. El punto en B, ¿qué observamos ahora? Se dan cuenta que acá la pendiente, qué es a la derecha de B? De U a de X es positiva, es mayor que cero. Eso es más. Pero ahora a la derecha, ¿qué le pasó? Ahora es negativa, ¿sí la ven? Ahora la pendiente tuki 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 se volvió negativa. Ahora tiene un signo menos, ¿verdad? Entonces, y tiene todo el sentido del mundo que sea así, porque si yo llego a un máximo, ¿qué tiene que pasar? Tengo que subir, 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 y luego, ¡pum!, tengo que empezar a decrecer para que yo esté en un máximo. Y en cambio, si yo estoy en un punto mínimo, ¿qué tiene que pasar? Decrezco, 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 y luego, ¡pum!, tengo que crecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tengo un mínimo, y acá yo tengo un máximo. ¿Sí lo ven? Ahora, en una gráfica de fuerza, ¿cómo yo identifico esto? ¿Cómo yo veo eso? Pues en una gráfica de fuerza démonos cuenta que es el negativo de la derivada de u con respecto a dx. ¿Sí o no? Entonces, en una gráfica de posición, ahora, ¿cómo yo me daría cuenta que es cuál es el punto estable e inestable? Lo primero es que en estos puntos estables e inestables, ¿saben cuánto vale la pendiente? Mira, si usted aquí hace la pendiente, ¿cuánto vale? Eso, cero, ¿verdad? Acá, la fuerza, porque es el negativo de la derivada, me va a dar cero. Tiene que ser nula. ¿Eso qué significa? Que ahora, en cambio, si yo hiciera mi gráfica fuerza contra posición, ¿verdad? La X, y acá está la fuerza. ¿Dónde están los ceros? Perdón, ¿dónde están los máximos y mínimos? Supongamos que esa es la fuerza, ¿ok? Supongamos. Mis puntos máximos y mínimos van a estar en los interceptos con el eje horizontal, ¿sí o no? Aquí van a estar mis puntos máximos y mínimos. Ahora van a estar en los interceptos con el eje horizontal, porque ahí la pendiente es cero, tal y como vinimos. En un máximo y en un mínimo, la pendiente es nula. Siempre va a ser nula en un máximo y un mínimo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner los máximos y mínimos. Vamos a hacer un copia y pega. Son los interceptos con el eje X. ¿Sí o no? Ahí yo voy a ver mis interceptos con el eje X. Ahí yo voy a ver los máximos y mínimos. Y ahora, ¿cómo yo identifico cuál es máximo y cuál es mínimo? ¿Qué tal si tomamos en referencia a lo que hablamos hace un ratito? Que de U a de X, ¿qué tiene que ser? La pendiente por un lado, si es posición, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Si es, que se me va la palabra, muchachos. Ya. Si era la pendiente por un lado negativa y por la otra positiva, mínimo.
En cambio, por el otro lado, si es negativa y positiva, máximo, ¿verdad? Recuerden que la fuerza conservativa, como les dije hace un ratito, es igual al negativo de DUA de X, ¿sí o no? Entonces, si yo tomo esto como referencia, es menos DUA de X, ¿qué tiene que pasar acá con la fuerza? Tiene que pasar lo contrario, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que si antes acá DUA de X por la izquierda era negativo, ¿qué pasa si acá nosotros le ponemos menos? ¿Qué va a pasar? Que ahora la fuerza tiene que ser positiva, ¿sí o no? ¿Por qué? Recuerden que acá era DUA de X menor a cero, ¿sí o no? Automáticamente la fuerza conservativa es el negativo de DUA de X. Entonces, si aquí DUA de X es negativo, ¿la fuerza qué va a hacer entonces? Tiene que ser positiva, ¿sí o no? Porque menos por menos me va a dar más. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Aquí DUA de X es negativo. Ahora, en cambio, por el otro lado, ¿qué pasa? DUA de X es mayor que cero. Entonces, ¿la fuerza qué tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Si es que para ver si lo entendieron. Ahora aquí la pendiente es positiva. Entonces, ¿la fuerza qué tiene que ser? ¿Más o menos? A ver, ¿qué es? Más o menos, sin tener miedo. Por ahí alguien ya dijo la respuesta. Acá F conservativa es negativo de DUA de X. Entonces, la fuerza tiene que ser negativa, ¿cierto? Porque aquí DUA de X es positivo. ¿Sí lo ven? DUA de X en cambio es positivo. Entonces, más por menos, menos, ¿sí o no? Lo que estaría acá. Entonces, en una gráfica fuerza, contraposición, el máximo y el mínimo, ¿dónde va a estar? El mínimo, ¿dónde está? Está cuando la fuerza conservativa es positiva por un lado y la fuerza conservativa, en cambio, es negativa por el otro lado. Ahí ya voy a observar el mínimo. ¿Y un mínimo qué representaba? A ver, un mínimo qué representaba. ¿Estabilidad o inestabilidad? Estabilidad, ¿cierto? Eso, muy bien. Ya. Y ahora, en cambio, un máximo, ¿cuándo va a ser? Cuando ocurra lo contrario, ¿verdad? Ahora la fuerza conservativa tiene que ser negativa por el lado izquierdo y la fuerza conservativa tiene que ser positiva por el lado derecho del punto. ¿Sí lo ven? Y ahí yo voy a encontrar un punto de inestabilidad. Así usted identifica los máximos y los mínimos en una gráfica de posición contra, ¿cuál es la palabra? De posición contra energía potencial contra posición o energía contra contraposición. ¿Ok? Ahí usted puede observar dónde están los máximos y los mínimos, qué representan los máximos
y qué representan los mínimos. ¿Cómo los puede usted ver cuál es el estable o cuál es el inestable? ¿Sí o no? Puedo ver esas dos, dónde hay una estabilidad o dónde hay una inestabilidad. ¿Ya? Por aquí tengo más problemas. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda con la estabilidad y la inestabilidad? A ver, ¿tienen alguna duda o ninguna? A ver, ¿dudas o ninguna duda? Déjame ver si por aquí encuentro una imagen mm, de acá unas clases. Me gustaría revisar una pregunta teórica con ustedes. Déjenme ver si se ve bien la foto o si no se ve bien la foto. Dame un ratito. Para ver algo más de diagramas. ¿Ok? A ver un ratito. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está mi chat. No sé si se vaya a ver. Lo voy a escribir mejor el problema porque creo que no se va a ver bien. Pues lo digitalizo. Tal vez algunos ya lo hayan visto. La energía, déjame ver. Aquí estoy escribiendo mal. Vamos a ver esto. Aquí sé que está mal escrito esto. Y vamos a subirle a 13. ¿Alguno le suena esto? Una pregunta de examen, pero no sé dónde está, porque me olvidé de buscar ese examen. Pero es una pregunta interesante, más que nada porque hay variaciones de esta pregunta, ¿ok? Supongamos que aquí me dicen la posición en metros, ¿ya? Me dicen que aquí hay una altura h, ¿ok? Y es una gráfica de la energía en joules contra la posición, ¿ok? Nos dan estas tres gráficas. Una, dos y tres, ¿ok? Hasta ahí voy a dejar 3 y en base a esta voy a empezar a cortar el resto. Ya, por aquí. Ok, ahí estaría. Nos dan esas tres gráficas. Bueno, como les dije, después voy a digitalizar esto para que sea bonito. Si esta es la curva de la primera energía, ok, uno, esta es 2 y esta es 3, ¿ya?
¿Qué creen que es cada una de estas curvas? ¿Qué creen que representa cada una? Ok, se me perdió el... ¿Qué creen que representaría gráficamente cada una? Ok, vamos a analizar poquito a poquito el enunciado. El enunciado, ¿qué me dice? Me dice que un cuerpo de masa m va a caer a una velocidad constante de v, ¿verdad? Considerando el nivel de referencia en la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta que el análisis, ok, entonces el cuerpo lo vamos a dejar caer a una altura h cualquiera, ¿sí o no? Esto es lo que está pasando. Aquí hay una altura h, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y el cuerpo está cayendo con una velocidad constante. Esto de acá de la velocidad constante es el cual va a abrir qué es lo que vamos a analizar, ¿ok? Si el cuerpo cae a velocidad constante, chicos, ¿la energía cinética va a variar o va a permanecer constante? Primer punto. ¿La energía cinética varía o es igual? K es igual a un medio de la masa, rapidez al cuadrado, ¿sí o no? Ok, ya lo dijeron en el chat. Esta energía cinética va a permanecer constante. Permanece constante justamente porque la rapidez a la que va a bajar el cuerpo es constante. Me dice el propio enunciado me dice, oye, está cayendo con velocidad constante. Porque esté cayendo a velocidad constante pueden pasar varias cosas. Puede ser que el objeto esté sostenido por una plataforma y lo esté haciendo bajar. O incluso, ¿qué puede estar pasando? Que la partícula ya haya caído hace tiempo, pero ya se encuentre con su rapidez de arrastre, ya esté con su rapidez terminal. Y por eso es que queda a velocidad constante. Entonces, si sabemos que la energía cinética va a permanecer constante, ¿sí o no? Va a permanecer constante, ¿cierto? Constante. ¿Cuál gráfica representaría una energía constante? El gráfico 2, ¿sí o no? El 3, perdón, eso. El 3, ¿sí o no? Entonces aquí, el gráfico 3 representa la energía cinética. Ahora, en este tipo de gráficas de energía contraposición, muchas veces la energía mecánica, cuando se conserva, es una recta horizontal. La energía mecánica es una recta horizontal cuando se conserva, ¿ok? Entonces aquí, si alguien sabe de eso, podría pensar que la gráfica 3 representa un diagrama de la energía mecánica, porque como les dije, la energía mecánica uno piensa, bueno, alguien podría decir, se sabe que cuando se conserva es una recta horizontal, pero aquí no se está conservando la energía potencial, ¿cierto? No se está conservando el sistema. ¿Por qué yo les puedo asegurar que no se está conservando el sistema? ¿Qué tal si nosotros hacemos un análisis para ver si se conserva o no se conserva? ¿Verdad? Miren, si el cuerpo está cayendo de esa altura h, cuando llega acá al piso, ¿verdad? Con esa misma rapidez v, ¿qué tal si yo nombro este punto como A y este punto es B? ¿Verdad? Ok. ¿Qué tal si suponemos? Si yo supongo, la energía mecánica en A tiene que ser la misma en B, ¿sí o no? Si yo digo esto, vamos a ver si es verdad, si la energía se conserva o no se conserva, ¿ok? En A, ¿qué energía tiene? Tiene la potencial, que es masa, gravedad, altura de A, tiene la cinética, ¿verdad? Un medio de masa, rapidez de A al cuadrado, ¿es igual a qué?
en el lado B, un medio de la rapidez de B al cuadrado, más masa gravedad y la posición en B. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que esta energía cinética con esta otra son las mismas. ¿Sí o no? Esta, porque la rapidez se mantiene, automáticamente se van a cancelar. Y por otro lado, yo sé que aquí vale cero la posición. Si aquí vale cero, ¿qué voy a tener? Energía potencial en B, nula. Y aquí yo les pregunto algo. La masa, por la gravedad, por la posición en A, que es la altura, puede ser cero. ¿Esto es posible? No, ¿verdad? Entonces, aquí directamente a mí me está diciendo que este sistema no se conserva. No hay conservación. Eso me está diciendo directamente a mí si yo analizo si se conserva. No hay conservación de la energía mecánica. Eso significa que aquí en este sistema, ¿yo qué puedo concluir, muchachos? ¿Qué pueden concluir ustedes? A ver, ¿qué pueden concluir? ¿Qué dirían ustedes que hace que esto no produzca que la conservación se mantenga? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está interactuando ahí que no me deja a mí que la energía se conserve? A ver, ¿qué está pasando? ¿Me dicen? ¿Alguien tiene una idea? Analicémoslo. ¿Qué energías a mí me producían que yo pierda energía o que gane? ¿Qué podía hacer eso? ¿Mm? ¿Qué está pasando? A ver, piénsenlo. ¿Por qué la energía no se conserva? ¿Qué pasaba cuando la energía no se conserva, muchachos? A ver, ¿qué pasaba? Si ustedes se acuerdan, cuando la energía no se conserva, ¿por qué era? A ver, analícenlo, piensen. ¿Por qué no se conservaba? Porque hay un trabajo de otras fuerzas externas. Hay un trabajo de otras fuerzas que nosotros no podemos ver a simple vista, que le están quitando, le están haciendo ganar energía al sistema. Por eso es que no hay. De hecho, aquí me olvidé de una parte importante, me dicen que el diagrama de energía empieza cuando está a una altura h, es decir, que aquí realmente debería empezar el análisis, ¿ok? Realmente si inicia acá, acá estaría mi cero y hacia abajo estaría h, ya, pero igual quedaría lo mismo. ¿Ok? Simplemente le voy a cambiar acá y B. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí hay un trabajo de otras fuerzas que me están a mí produciendo que no se conserve la energía. Aquí podrían haber un trabajo de una fuerza no conservativa. Y eso produce que aquí el sistema pierda energía. O una fuerza externa. Puede haber aquí una fuerza no conservativa como la fricción del aire. Porque ustedes se acuerdan que cuando el cuerpo llega a velocidad constante, cuando cae, es porque hay una fuerza de fricción. O puede haber una fuerza externa, como yo les dije al inicio. ¿Qué tal si yo pongo mi mano y pongo una moneda encima? Si yo bajo mi mano a velocidad constante, la moneda baja con velocidad constante y no se conserva la energía, porque mi mano produce una fuerza de contacto, le produce una normal hacia la moneda. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo?
Ahora recuerden, ¿qué me dijo también el enunciado? Que la energía empieza cuando el cuerpo se encuentra en altura h. ¿Eso qué significa? Que aquí mi marco de referencia me está pidiendo que yo lo ponga en altura h. ¿Qué significa? Que cuando la partícula se encuentre en altura h, como aquí lo dice, vamos a tener energía potencial cero. Y cuando ya recorra toda esa altura, vamos a tener una energía masa-gravedad por altura. Ahora, 3. La masa-gravedad por altura, que es la energía potencial gravitacional, es una función constante, si usted lo ve. Es una función lineal, porque la altura representa una posición, ¿sí o no? Entonces, esto es una función lineal. Ahora, a mí me daban de dato que obviamente que cuando estemos en cero no va a haber energía potencial, ¿sí o no? Energía potencial en cero es cero. Entonces, ¿cuál de las otras gráficas representa la energía potencial, muchachos? ¿Cuál gráfica de ahí me representa la energía potencial? ¿La 2 o la 3? Va a ser la gráfica 2. La gráfica 2 es la que representa mi energía potencial. ¿Sí lo ven? Esa es la energía potencial. Ahora, la última gráfica, que es la gráfica 1, ¿qué creen que representa? Ya yo puse aquí cuál es la energía cinética, otra de las energías, ¿sí o no? Entonces, ¿qué energía falta aquí analizar? La energía mecánica. La gráfica 1 va a representar la energía mecánica. Como yo les dije al inicio, aquí no se va a conservar. Y la energía mecánica, cuando no se conserva, o bueno, igual la energía mecánica por definición es la suma de la energía cinética con la energía potencial. Y dense cuenta que si nosotros hacemos esto, ¿qué gráfica nos va a quedar como resultado? Si yo sumo esta gráfica con esta otra, obtengo esta gráfica de acá, la energía potencial. ¿Por qué? En cero, ok, vale cero para la energía potencial, pero la energía cinética valdría justamente este cachito. Si yo sumo este otro cachito con este otro cachito, se forma esto. Y así sucesivamente. Si no lo ven, también lo pueden ver acá. La energía cinética sabemos que es constante, es un medio de mv cuadrado, que es un término constante, y la energía potencial es el que varía. mgh, ¿sí o no? Este es constante. Y este es el que varía con la posición. Entonces, si lo ven, ahí nosotros hemos encontrado el significado físico de cada una de estas gráficas de energía contraposición. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Chuta, perdón, denme un ratito. Ahí estoy. Ya. ¿Sí lo entendieron todos? Vamos con este problemita que parece que está difícil, pero
No se ve la pizarra porque estaba buscando un problema. Ahí. ¿Tienen alguna duda o ninguna duda? ¿Están claros o no están claros con estos diagramas de energía? Ok, vamos con el siguiente problema. ¿Qué nos dice? Un bloque de 5 kilogramos de masa es lanzado horizontalmente con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, una superficie horizontal AB rugosa. A medida que avanza, la superficie presenta mayor rugosidad, por lo que el coeficiente de fricción cinético depende de la posición, de la distancia x, tal que mu cinético es 0.3x. Calcular la velocidad que tiene el bloque al llegar a la base del plano inclinado. ¿Ok? Entonces, ¿yo hasta dónde me tengo que concentrar este problema? Pues no me interesa hasta dónde sube, sino únicamente me interesa mi análisis que vamos a hacer acá. Lo único que me interesa es que el bloque llegue hasta acá. Si no, nosotros queremos que el bloque llegue a esta posición final de 4 metros y queremos conocer la rapidez que va a llegar en ese punto, que es el punto B. ¿Sí o no? ¿Acá qué posición conocemos? Posición inicial 0. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Ok. Conocemos como datitos. Espera un ratito que me dicen. Sí, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fácil. Vamos a hacer primero el gráfico. Aquí vamos a poner nuestra cajita. Vamos a definir X positivo hacia la izquierda. Vamos a definir Y positivo hacia arriba. ¿Sí o no? Y me dicen que aquí va a haber una fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Me dicen que hay una fuerza de fricción cinética y que ese coeficiente de fricción cinético va a depender de la distancia que va recorriendo, ¿verdad? 0.3 por X. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a tener un peso y una normal. Peso y la normal. Ahora sí, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. En Y sabemos que tiene que ser nulo sí o sí. Entonces, normal menos masa gravedad es igual a cero. La normal es igual al peso. Siempre es igual importante poner este análisis, aunque a veces se nos haga fácil de verlo, pero igual es importante. Ahora sí, 2. La fuerza de fricción cinética, ¿qué es? Es mu cinético por la normal. Es decir, que nuestra fuerza de fricción cinética es igual a 0.3x por la normal. Pero recuerden que como es un vector, va a ir con un negativo, porque es un vector que apunta hacia la izquierda. Aquí la normal ya sabemos que es masa gravedad, entonces escribamos 0.3x masa por la gravedad, ¿ok? ¿Esto cómo nos vendría quedando? Que la fuerza de fricción cinética es igual a menos 0.3, la masa es 5, trabajemos con gravedad 9.8 por x. ¿Estamos o no? ¿Ya? ¿Esto cuánto nos queda? 0.3 por 5 por 9.8. Nos queda que la fricción cinética, ¿de cuánto es? Menos 14.7x. Es una fricción cinética que en este caso sí depende de la posición. Ahora, si yo quiero la velocidad, ¿qué me dice el teorema del trabajo y la energía cinética? ¿Qué me dice? Que el trabajo neto que se ejerce sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética. ¿Sí o no? ¿Cuál es el trabajo neto que va a experimentar este bloque? El trabajo por la normal y el trabajo por el peso, como son perpendiculares al desplazamiento, ustedes saben que tienen que ser nulos, ¿sí o no? El trabajo por la normal es nulo y el trabajo por el peso es nulo. Únicamente, el único que me va a ejercer un trabajo, ¿quién es?
la fuerza de fricción cinética. Y va a ser igual al cambio de la energía cinética, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción cinética va a ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Ok? ¿Sí o no? Por el teorema. Ese teorema salva muchas vidas, si se dan cuenta. Entonces, ahora, ¿cómo yo encuentro el trabajo que ejerce la fricción? Trabajo de fuerza variable. ¿Cómo se lo obtenía? La integral de dicha fuerza, ¿sí o no? El trabajo es igual a la integral de la posición inicial a la posición final de la fricción cinética diferencial de X. ¿Sí o no? En este caso, la posición inicial nos dicen que estaba en cero, ¿sí o no? ¿Y a dónde llegamos? Una posición 4. Entonces, es la integral de 0 a 4 de menos 14,7x diferencial de X. ¿Sí o no? Entonces, el trabajo de una fuerza variable, en este caso la fricción, ¿cómo nos quedaría? Menos 14,7, la integral de 0 a 4 de X diferencial de X. ¿Sí o no? La integral de X diferencial de X, ¿cuánto nos da? X al cuadrado entre 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 14,7 X al cuadrado entre 2 evaluado de 0 a 4. Cuando usted tiene este tipo de polinomios, ¿verdad? Si el segundo límite, el inferior, es 0, da igual evaluarlo, ¿cierto? Porque el límite inferior al ser 0 se va a cancelar. Entonces no hay problema. Esto acá de manera directa, solo porque el límite inferior es 0, es menos 14,7 sobre 2 por 4 al cuadrado. ¿Ok? El trabajo de la fuerza de fricción, ¿cuánto es? Me sale menos 117,6 joules. ¿Sí o no? Menos 14,7 por 4 al cuadrado, 117,6 joules. ¿Estamos o no estamos? Ok, sí estamos. ¿Ya? Y ahora sí, ya podemos aplicar el teorema. ¿Sí o no? El teorema que me dice, trabajo de la fricción cinética va a ser igual a un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez en A al cuadrado. ¿Esto cuánto nos va a quedar? Menos 117,6 es igual a un medio de la masa, que no me acuerdo cuál era la masa del bendito bloque, es 5. Un medio de 5, la rapidez en B al cuadrado, que es la desconocida, menos un medio de 5 por la rapidez en A, que era 10. Sí, era 10. Por 10 al cuadrado. Ok, vamos viendo eso. Un medio de 5 por 10 al cuadrado son las 250, entonces ¿qué vas a tener acá? Menos 117,6 es igual a 5 entre 2 es 2,5. La rapidez de B al cuadrado menos 250. ¿Sí o no? Menos 250. ¿Ya? Y aquí ya simplemente lo mandamos a sumar. Nos va a quedar menos 117,6 más 250 es igual a 2,5 la rapidez de B al cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? 132,4. 132,4 es igual a 2,5 la rapidez de B. Ya mandemos todo esto despejando. Y ahí nosotros ya hemos obtenido cuál va a ser la rapidez de la partícula B. Cuando la partícula llega a B. En este caso, debido a que hay una fricción que hace perder energía, ¿qué esperaríamos nosotros con la rapidez de B? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que sea mayor o que sea menor? Si está perdiendo energía.
el sistema. ¿Mayor o menor? A ver, menor, ¿sí o no? Menor, porque pierde energía. Como pierde energía, va a perder energía cinética. Se va a hacer menos rápido. 7.28 metros sobre segundo, me dijeron ahí en el chat. Y ahí está la rapidez de la partícula cuando llega a B. ¿Sí lo ven? Metros sobre segundo, rapidez de B. ¿Estamos claros o no estamos claros? Esta semana tienen que presentar algún informe de física mecánica. Tienen que hacer alguna práctica. Uy. ¿Qué informe les toca? ¿Velocidad instantánea o caída libre? Si es velocidad instantánea, mm, eh, las consideraciones son, o si es caída libre, ya, miren, si es velocidad instantánea, las consideraciones son las primeras. El modelo que usted va a obtener, lo que va a tratar de aproximar, lo que usted va a obtener va a ser una gráfica, velocidad media contra intervalo de tiempo. Eso es lo que usted va a poner. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que usted va a buscar es la velocidad instantánea en un instante c. Por definición, ustedes saben que la velocidad media es desplazamiento entre delta de tiempo. Si nosotros hacemos un límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero para el instante en que se encuentra en c, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es la velocidad instantánea por definición, ¿sí o no? Es decir, que usted obtiene la velocidad en c cuando el límite del intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Eso qué representa en la gráfica? Es este intercepto con el eje vertical. ¿Por qué lo es? Porque de manera física, aquí el intervalo de tiempo, si se dan cuenta que se aproxima al cero, es cero. Entonces ahí representa la velocidad de c. Ahora, los modelos que usted va a obtener son dos. Este de acá, si no me equivoco, es el trayecto de C a B. Sí, este es el trayecto CB, ¿ya? Y este acá, en cambio, es el trayecto de AC. ¿Qué tiene que darse cuenta usted? Esta gráfica que usted va a tener acá representa esa velocidad media, que va a ser la velocidad de c, más un medio de la aceleración delta de tiempo. Y esta otra gráfica que usted va a obtener acá es la velocidad instantánea en c, menos un medio de la aceleración delta de tiempo. Eso es lo que usted está modelando ahí. ¿Ok? Eso es lo que está modelando ahí. ¿Esto qué representa de manera física? Esto de acá lo que me está diciendo, ese negativo que usted ve ahí en la pendiente, representa que a menor intervalo de tiempo, mayor va a ser la rapidez media. ¿Ya? Estas serán las ecuaciones empíricas para cada gráfico. Y acá en cambio, ¿qué representa? Acá hay una relación inversa. Esto es una relación inversa. Y acá en cambio, ¿usted qué va a obtener? Una relación directa, donde a mayor intervalo de tiempo, mayor la rapidez media. Eso es lo que usted va a tener ahí y es una de las cosas que usted tiene que analizar y tener en consideración para esa práctica de que va a ser de velocidad instantánea. Ahora, la de caída libre es en log-log, si no me equivoco. Ya, esa es en log-log. O la puede linealizar sin eso. Lo que usted tiene que tener en consideración si la hace en log-log, que es lo que todo el mundo hace, si no me equivoco es gráfica de centímetros contra segundo, la posición contra la altura contra el tiempo. Lo que usted va a tener que tener en consideración aquí, ¿verdad? Si usted hace linealiza, el modelo que usted va a pretender linealizar es el siguiente, ¿verdad? H es igual a K por T elevado a una potencia P. Ahora, el modelo teórico que usted está modelando realmente es un medio de la gravedad, el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué consideraciones tiene que tener? Este un medio de la gravedad
es ese valor K, es esa constante de proporcionalidad de acá. Y este cuadrado es ese exponente P que usted ve acá en el modelo normal. Si usted linealiza eso a través de logaritmos, ¿qué le queda? Que el logaritmo de la altura es igual al logaritmo de K más P por el logaritmo del tiempo. ¿Ok? Y ahí usted logró linealizar. Ahora, ¿usted de qué tiene que hablar en el informe? Este término de acá va a ser el término de intercepción, ¿sí? Y el término P va a ser la pendiente en la gráfica. Log, ¿sí o no? El chiste de esta práctica, de las cosas que usted tiene que también tenerle importancia, es qué representa este intercepto. Este intercepto de manera física, ¿qué es? Es el logaritmo de la constante de proporcionalidad. Y la pendiente de la recta log-log, ¿qué va a hacer? Va a representar el exponente de su modelo teórico. ¿Ok? Eso es lo que va a representar en la log-log. ¿Qué más es importante de la log-log? Aparte de eso, también el análisis de resultados no va a poner, eh, también tiene que hablar sobre la incertidumbre de cada punto y también obviamente hablar de qué modelo, si el modelo se cumplió. Cuando esté haciendo análisis de resultados en laboratorio, tiene que también hablar sobre si el modelo se ha cumplido o no se ha cumplido. En este caso, el modelo que ustedes buscan es uno de caída libre. Entonces, ¿qué tienen que hablar? Sobre si la gravedad les dio la que era o no era. Si realmente la gravedad es la que siempre nos han dicho, que es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Y eso nomás. Recuerde que ahí la medición indirecta en caída libre, la altura es medición indirecta, por si acaso. Ya. Y eso. Ya, hasta aquí quedaría la clase. Cualquier duda me pueden preguntar. Sí les voy a mandar este PDF, pero lo único que sí me va a demorar es por la luz que ahorita se me va, creo. Bueno, no sé, creo que no. Es porque voy a hacer esta gráfica de acá, les voy a poner el enunciado verdadero, ¿ok? Entonces eso, cuídense mucho. Voy a ver si mañana, no mañana. Si el otro fin de puedo hacer una clase y eso. Cuídense mucho. Gracias por haber asistido. Ya. Déjame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Word.